Bueno, hasta que se conecte, comento un poco lo que es él, lo que hace. Álvaro Sicarelli es analista político y cultural, realizó estudios en historia, relaciones internacionales y defensa nacional. Es discípulo del filósofo Juan José Sebrelli, el escritor, y del politólogo Carlos Escudé. Trabajó 10 años en el sector privado como analista de riesgo para bancos y firmas jurídicas y en el sector público se desempeñó como asesor en política exterior de la diputada Elisa Carrió y fue director general de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales de la Vicepresidencia de la Nación y la Presidencia del Senado argentino. Es conferencista y asiduo columnista en radio y televisión. Bueno, él actualmente está en una radio con Emanuel Danan, Malos Necesarios. La verdad que es un placer, un honor tenerlo acá con nosotros. Hola Álvaro, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, perdón, ya me estaba adelantando. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien. Te pido un favor, si ves que se me corta o algo, me avisás, cambio la conexión de red. Bueno, sí, a veces quizás te puedo escuchar yo bien y la gente no. Y yo te adelanto algo que creo que te lo comenté a vos, pero se lo digo ahora a la audiencia. Me está por llegar una encomienda que tenía que llegar mañana, pero no sé cómo va a llegar ahora en el transcurso de los próximos 40 minutos. Desgraciadamente, si tocan el timbre, tengo que ir a recibirla igual vivo en un primer piso, así que bajo, lo agarro y vuelvo a subir. Pero No hay bueno, problema. comencemos. Te esperamos, te esperamos. ¿Cómo te está tratando la cuarentena actualmente? Ya varios días de cuarentena. Mejor que al que vive del trabajo cuentapropista, mejor que al que vive hacinado en barrios precarios, mejor que al que necesita sí o sí ejercer su profesión y su trabajo para poder tener el mango diario para llegar a fin de mes. Sí, obviamente estoy hablando de aquellos que su trabajo lo tienen que hacer fuera de sus casas. Yo tengo la suerte que mis tres trabajos, la docencia, los medios y mi trabajo parlamentario lo puedo realizar de forma semipresencial y virtual, que obviamente implica que yo estoy trabajando de las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, parando solo a almorzar y algún té que tomo en el medio, y bueno, y de todo. Así que, por supuesto, fastidiado, fastidioso, eh, molesto con algunas cosas, pero repito, en comparación, y sé que las comparaciones son odiosas, pero en comparación, mucho mejor que desgraciadamente miles y miles de argentinos que la están pasando muy mal. Bien. Déjame preguntarte antes de empezar directamente con el tema que nos compete, preguntarte cómo fue tu inserción a la política, cómo fue, qué fue lo que te llamó la atención, porque todos conocemos al Álvaro de ahora, los videos, los escritos que haces en Twitter y todo, todos conocemos a ese Álvaro, pero ¿cómo se llegó a eso? Bueno, yo creo que ya lo comenté, pero como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Yo ingreso a la militancia política en la secundaria. Bueno, en tercer año de la secundaria comencé a militar en el centro de estudiantes que tenía esa secundaria en la que estaba, año 1994, y yo formaba parte de una agrupación que, si bien por nuestra edad no podíamos ser afiliados, teníamos una cercanía ideológica partidaria con la Unión Cívica Radical. Te estoy hablando en un año antes de la reelección de Carlos Saúl Menem, porque Menem fue reelecto en el 95, te estoy hablando un año antes de la reelección de Menem. Y ahí comencé, y obviamente militábamos en ese momento, y obviamente como todo chico, militábamos por muchas causas que después con el tiempo me di cuenta que no eran del todo acertadas. No, no malintencionadas, sino que no eran del todo acertadas, que es distinto. Perfecto, bien, ahora sí, ya después de esta introducción, ir al tema que es, preguntarte sobre si el virus, la pandemia,
de alguna manera vino a salvar al gobierno, porque como sabemos, antes de que pase todo esto, el gobierno no tenía un plan. El mismo gobierno dijo que mostrar las cartas sería, bueno, malo. ¿Qué, vos pensás que el gobierno vino, o sea, la pandemia vino a salvar en ese sentido al gobierno? Primera pregunta es si alguna vez tuvo plan, incluso en la campaña, porque lo que prometían en la campaña fue demagogia pura. Dicho sea de paso, hoy están reconociendo en los medios de comunicación de que si hubieran dicho lo que pensaban y lo hubieran dicho de la forma en la que son, no hubieran ganado. Hoy están reconociendo de que el presidente de la nación tuvo que ser moderado porque de otra manera no hubieran ganado la elección. Por lo cual yo creo que eso ya demuestra que no solo no había plan de gobierno, sino que además estafaron al electorado ya no tanto con el fondo de las políticas, sino con la forma en la que iban a gobernar. Entonces ya arrancamos muy mal. Después, si vino o no a salvarlo, bueno, yo no creo que a nadie le pueda servir esto. Sí creo, y se está viendo no solo a nivel nacional, se ve también en muchas provincias y en muchos municipios, que la pandemia y la situación que genera es un momento desgraciadamente oportuno para que aquellos que en nada creen, en la república, en la división de poderes, en el control entre poderes, en el control de la sociedad civil a estos poderes, lo que se conoce como la accountability, el gobierno abierto, ¿no? La transparencia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, ¿no? Vienen a justamente aprovechar las endijas que genera esta pandemia para meter leyes y decretos que atentan contra ese espíritu democrático y republicano. Llamémoslos superpoderes al jefe de gabinete, ciberpatrullaje, impuestos a lo que ellos consideran personas multimillonarias, que son personas que tienen un patrimonio de 3 millones de dólares, que al valor de hoy del dólar, digamos, lo que esa gente son millonarias, digamos, bueno, en Estados Unidos no serían millonarios, diría, serían una clase media profesional. Eh, Así que para eso les viene bien. Obviamente, y esto sin ninguna intención de defenderlo al presidente, al que he criticado muchísimo en una última entrevista, no, perdón, en una editorial que hice y que se encuentra en mi Instagram TV, claramente esto, además de darle aire al sector más radicalizado, más antirrepublicano y antidemocrático del actual gobierno, representa la innombrable y su séquito, pone también en pie de guerra y en una guerra de facciones, principalmente por las cajas del Estado, a la innombrable y su séquito con el presidente de la nación y no sé, ese grupo disperso de adherentes y núcleo duro que tiene, que más allá del color político del gobierno, más allá de quién sea el presidente y el vice, está poniendo en riesgo la estabilidad institucional de este país, porque en un momento como este, que no terminemos de saber si acá hay un presidente o un doble comando, o ni siquiera eso, la que gobierna en los hechos es la vicepresidenta de la Nación en co-conducción con su que se, que se quieran aprovechar de esto para de nuevo querer llevar a la Argentina a un modelo autoritario, ¿no? Colectivista, pobrista, y por otro lado, encima de eso, ni siquiera es un gobierno homogéneo, porque se están matando entre ellos para ver quién se queda con más cuota de poder y más caja. Así que la verdad, no sé qué tantos los beneficiaría esta situación. Bien, la próxima pregunta era algo ya respondiste, es en relación a Alberto y Cristina. En un primer momento, cuando recién se supo que Alberto iba a ser el compañero de Cristina en campaña, se empezó a hablar de Albertítere, como que Alberto iba a ser una especie de títere de Cristina. ¿Crees que Alberto a estas alturas se desligó de ese calificativo o sigue siendo bueno, un títere, un manipulable? A ver,
Yo no estoy en la mente de él y mucho menos quisiera estar en la mente de ella, que sería como estar en un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa con samba. Eh, Conociéndolo como lo conozco a él, yo siempre lo he dicho, tengo relación personal con el presidente, le estoy muy agradecido cómo se ha comportado conmigo en situaciones terribles que yo he pasado por culpa de Cristina, y ha sido un caballero y un ser humano excepcional conmigo. No por eso ni adhiero, ni acompaño, ni voto su proyecto político. Algo está claro, tonto no es. Tonto no es. Y si hay un hombre que conoce el poder y los resortes del Estado, es Alberto Fernández. Ahora que él en su interior tenga la decisión de efectivamente ser él el que para bien o para mal conduzca definitivamente los destinos del país de acá al 10 de diciembre del año 2023, la verdad parece un misterio, porque hay momentos que parece que sí, hay momentos que parece que no, marchas contra marchas, y no, 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 no. Y eso es lo grave, ¿no? En un momento de emergencia como la que estamos viviendo, este nivel de imprevisibilidad político-institucional me parece tan o más riesgoso que el propio virus. Y yendo ya al espectro más amplio político argentino, eh, ¿qué crees? ¿La pandemia pudo lograr unir a los sectores políticos o siguen dispersos? Cuando me hablas de sectores políticos, me hablas oficialismo y oposición, Claro, por claro, ejemplo. exactamente. Bueno, a ver, al principio, cuando comenzó, y soy de los que creen que la cuarentena se adelantó unos 10, 15 días más de lo que, te diría más, se adelantó 10 o 15 días de lo que tendría que haber comenzado y se está extendiendo por lo menos ya 20 días, por lo menos la restrictiva, ¿no? Al principio yo creo que la oposición se comportó como debería comportarse una oposición seria, democrática y republicana en una situación como la que estamos viviendo. Lo que tengo en claro es que si estuviera gobernando Macri, el actual Frente de Todos gobernando, si fuera oposición, no se estaría comportando como se comporta Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza de oposición parlamentaria y ejecutiva, porque tiene gobernadores, ¿entendés? Y la oposición extraparlamentaria, llamarlo Esper, Gómez Centurión, está. Yo creo que si el Frente de Todos hoy sería oposición, y junto con ellos, a Macri, lejos, lejos de apoyarlo, le estarían reclamando desde el día uno que las escuelas estén abiertas, que las pymes estén abiertas, le estarían haciendo piquetes, cortes, acusarían, si Patricia Bullrich fuera ministra de Seguridad, la estarían acusando de 27 millones de desapariciones. Vos fijate, ya vamos 2 muertos producto de operativos de control, ¿no? De restricción de movilidad y aislamiento social obligatorio. 2 muertos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? Las madres de Plaza de Mayo, los artistas con los cartelitos, ¿dónde están? Los estoy escuchando más hablar más de George Floyd que de Espinosa o de Luján. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Cri cri, ¿no? Entonces, eh, yo no soy de hacer análisis contrafactuales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Pero la experiencia me dicta que no es gente, digamos, de la más confiable y de la más agradable para tener en oposición. Eh, con el agravante encima de que el mundo, y cuando digo el mundo hablo las grandes potencias económicas, los organismos internacionales, que son los que tienen que prestarle apoyo a la Argentina, no solo para combatir eficientemente la pandemia, sino para además resolver la situación que tiene con los acreedores, claramente no cree en este gobierno. No cree que este es un gobierno que asegura, valga la redundancia, seguridad jurídica y voluntad de pago. Porque hay una historia detrás de esto. Entonces, es una mezcla, un cóctel bastante, bastante complejo y, Y, y riesgoso. y la oposición, ya hablando internamente, ¿cómo está? ¿Vos la ves débil o está fuerte? La oposición también, después de 4 años de gobierno, vuelve a estar en un rol
de oposición y de control, también hay una lucha, no una lucha, pero sí un debate de facciones. Yo diría entre palomas y halcones, ¿no? Los palomas son los, entre comillas, constructivistas, ¿no? La oposición constructiva, que comúnmente son aquellos que tienen, eh, además de ser opositores, función legislativa y ejecutiva, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador Morales de Jujuy, algunos diputados, algunos senadores, algunos intendentes del conurbano, que tratan de buscar un equilibrio entre la oposición y la colaboración con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para contener esta situación. Y del otro lado tenés el sector al que adhiero yo, porque yo no soy aséptico en esta situación, que digamos sería el grupo de los halcones, que creemos que frente al aprovechamiento de la pandemia y el avance sobre derechos, garantías y resortes de control constitucional, hay que ser más duros y hay que defender con firmeza los derechos y garantías que ampara la Constitución Nacional. En particular, tres: propiedad privada, derecho al trabajo, a ejercer tu profesión, tu trabajo, ¿no? Cumpliendo con todas las normas sanitarias, y la libertad de expresión. Esas tres fundamentales, que estarían como un poquitito ya en riesgo. Bien, hay alguna Y pregunta obviamente, perdón, no terminé. Este grupo, liderado por Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, dicen el expresidente Mauricio Macri, que yo, me parece que apuntan a decir, bueno, muchachos, hasta acá nuestra buena voluntad, paren la mano, porque si no, como hicieron la otra vez, cuando por 5 votos, perdón, por 5 votos, no, por unos 8 diputados, no lograron el quórum para frenar el otorgamiento de poderes excepcionales al jefe de gabinete, pero por lo menos se juntaron, entonces se plantaron firmes. Y por otro lado, hay gobernadores, como el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que si bien intentan ser constructivos y dialogar con el gobierno nacional, se le paran de frente también. En mi provincia las cosas se manejan con los criterios de su gobierno legalmente constituido y de lo que el mendocino y el correntino considera que se deben manejar las cosas. Así que o sea, hay diferencias. perfecto. Hay algo que está sonando, o por lo menos en las redes sociales está sonando fuerte, que es el tema del liberalismo. Em, ¿Cómo ves vos al liberalismo en Argentina? ¿Crees que, porque hay críticas que dicen que se concentra mucho en lo económico y olvida otros ámbitos, ya sea sociales, culturales, otros ámbitos que el liberalismo en un primer momento sí lo tomaba en cuenta, pero ahora actualmente se concentra mucho en lo económico? ¿Qué pensás al respecto? Desde que yo tengo memoria, creo que se viene, ¿cómo se llama? Preocupando por lo económico, por lo menos digo, desde 1900. A ver, la primera expresión, creo que Álvaro Alzogaray funda el Partido Cívico Independiente en fines 1950. Hasta la fecha, pasando por el gobierno de Onganía, los gobiernos, ¿no? Las dictaduras y los 37 años de democracia argentina, las expresiones políticas que se dijeron liberales primaron más, ¿no? La construcción de propuestas del campo económico por sobre el político cultural. Fueron fagocitadas por o los gobiernos militares o por el peronismo. ¿Está? Esa Entonces, preferencia y eso ha fracasado. perjudica que si Sí, repetime la pregunta. esa preferencia al economicismo perjudica al liberalismo de alguna manera. A las pruebas electorales me remito. ¿Cuántos sacaron? Sí, 2%. Y se viven fraccionando en múltiples partidos. Gente muy valiosa, muy interesante. Yo creo que ahora el fenómeno de unidos me parece que es un fenómeno interesante. El Partido Libertario es otro fenómeno interesante. Me parece que tendrían que aunar fuerzas. Y bueno, pero después son grupúsculos y grupúsculos y grupúsculos, donde yo creo que hay mucho cacique, poco indio, o para peor, mucho caudillo vestido de frac. Entonces,
que se cree que es líder y candidato natural. Y ni hablemos de algunos chantas que ya conocemos bien, eternos precandidatos a algo, que todos los días se les va un dirigente nuevo, ¿no? Uno que comparte el mismo apellido de un dirigente famoso del kirchnerismo. Ese ejemplo preclaro de todo lo que no tiene que ser un dirigente liberal. Pero bueno, Muchos diagnostican un estallido social en no muy poco tiempo, por todo lo que está pasando, por la cuarentena, por las medidas que se están tomando. ¿Vos creés que se puede llegar a un estallido social en poco tiempo? y yo, a ver, primero y principal que no sabemos si están ocurriendo. Claramente hay un control sobre la prensa tradicional, radio, televisión, ¿no? Y gráfica, producto de la enorme pauta que está aportando este gobierno, que puede impedirnos conocer si hay o no estos estallidos. Fíjate que las imágenes que hemos recibido de Villa Azul, de la represión a los Cuom, a los Wichís, de los desastres que suceden en Lomas de Zamora, donde la gente sale y rompe la cuarentena, no es por los medios tradicionales, sino que es por las redes sociales, de gente que graba con su celular y lo reenvía por WhatsApp, lo sube en Instagram, lo sube en Twitter. Y después, con suerte, si el hecho que se graba es muy grave, ahí algún medio, gente como Eduardo Feynman, Babi Checopar, Nicolás Wiñaski, La Nata, Majul, ahí ellos lo levantan y lo masifican aún más. Pero, digamos, yo no Eso sé si ya no hay. con relación Yo a creo que la... hay. Yo tengo amigos míos que viven en barrios cerrados del conurbano, Malvinas Argentinas, Pilar, y todas las noches escuchan helicópteros sobrevolando los countries, sirenas y tiroteos. Nunca después al otro día se sabe qué fue lo que pasó. Y muchos de estos countries están reforzando los mecanismos de seguridad, yo creo que claramente por temor a que en algún momento ya no sean los supermercados, los locales los que están saqueados, sino que una turba entre a los countries a saquear la propiedad privada de los que ellos viven. No nos olvidemos que el señor, entre comillas, Grabois, ya una vez lo intentó hacer. Él dice que fue a pedir comida. Bueno, Mencionaste las redes sociales y los medios de comunicación televisivos. Con relación a eso, ¿cómo crees, cómo y cuánto influyen en la política actual? mira, para bien y para mal, bastante. Para bien, ¿por qué? Porque las redes informan muchas veces los que los medios tradicionales callan. Pero también las redes sociales son o se pueden transformar en una gran cloaca productora de noticias falsas, de desinformación, de lo que se conoce como phishing, hostigamiento, calumnias, injurias. Así que, a ver, esto es como el cuchillo. Vos el cuchillo lo puedes usar para cortar un alimento y comerlo, o para acuchillar a una persona y matarla. No es el problema el cuchillo, es la utilidad que le damos. Lo que en filosofía se llama la razón instrumental de algo. ¿Correcto? Entonces las redes sociales, repito, pueden ser el canal por el que aquello que es a fuerza de pauta ocultado, canalizado, y que llega a la sociedad y se corre el velo de la percepción y se ve el hecho real tal cual sucede, o puede ser efectivamente un medio en el cual se utilice todo ese poder de llegada masiva para, repito, desinformar, obstaculizar la acción de gobierno del que sea, calumniar, injuriar y destruirle la vida política y hasta personal a una persona. Como en mi caso lo intentó hacer la innombrable que hoy tenemos de vicepresidenta, que en el año 2017 mostró un video mío de un cacerolazo del año 2012, donde yo no era nadie, y me tiró a todas las hordas de sus seguidores que casi alguna vez hasta me agredieron físicamente en la calle. Y además me acusó de lavador de dinero, de ñoqui y todo. Esa es la misma fuerza.
Bueno, no por nada, hoy el presidente Donald Trump, al que yo llamo el salvador de Occidente, o por lo menos de los valores de Occidente, ha sacado un decreto en el cual plantea, si las redes sociales, las empresas, Facebook, Instagram, Twitter, no aplican políticas contra las fake news, la desinformación, no permiten el derecho a réplica, ¿está? Bueno, o sea, deja de considerarlos redes sociales, los va a considerar medios de comunicación tradicionales y les va a caber lo que establece el derecho penal norteamericano, que es la responsabilidad editorial. Entonces, alguien se va a tener que hacer cargo de lo que se dice. Y se va a eliminar seguramente el anonimato. Acá cualquiera. Yo, todas mis redes sociales dicen Álvaro Sicarelli. Y está esta carita. Este feucho aparece en todas las caritas. Está Álvaro Sicarelli. Y todas las opiniones vertidas ahí son responsabilidad mía. Ahora, hay muchísimos personajes que piensan como yo y no piensan como yo, pero lo hacen detrás del anonimato. Entonces, también hay un límite, ¿no? La responsabilidad. Yo me hago cargo y responsable pública y privadamente de lo que digo. Tocaste a Estados Unidos y como todos sabemos ahora está en un problema muy grande que es, se armaron estallidos, la gente salió a la calle, un montón de gente, por el asesinato del hombre que mencionaste al principio de la entrevista. ¿Qué opinás al respecto de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos? Lo que no se gana por las urnas, algunos lo quieren ganar por la fuerza. Se hicieron a Macri, con Maldonado, con Corina de Bonis, con Rafael Nahuel, le salió para el culo. A Macri se lo llevó puesto su inoperancia económica. Inoperancia económica, porque después hay 5 o 6 políticas en las que Macri tendría que pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de este país. Desgraciadamente la macroeconomía se lleva puesto todo. Pero en el medio, además, no nos olvidemos, paros generales, operaciones mediáticas y políticas, jueces y fiscales liberando delincuentes, la connivencia de ciertos sectores del sistema penitenciario que permitió, por ejemplo, fuga de presos, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, todas esas cosas. Y un hostigamiento permanente, permanente, porque cualquier cosa que dijera Macri, todo era dictadura, fascismo, está mal. Lo mismo se lo están haciendo a Trump, con la diferencia que es Donald Trump. Y Donald Trump les responde. Claro, y encima este año son las elecciones en Estados Unidos. Me encantó, el mejor tweet que puso, el mejor tweet, y el que más le retuiteé y le celebré, fue que él puso 3rd of November, 3 de noviembre. Así, tan simple. Los espero ahí, muchachos. ¿Y saben qué están logrando? ¿Saben lo que están logrando con esto? Que toda esa mayoría silenciosa, incluso muchas de ellas tradicionalmente votante demócrata, pero moderada, que quizás no pensaba ir a votar, se está registrando para votar y va a votar a Trump. Mencionaste, Primero le fortalecieron el núcleo, primero le fortalecieron el núcleo duro de votantes trumpistas duros. Se sumó además a los republicanos moderados que quizás no votarían a Trump, pero ante lo que ven, van. Y ahora yo creo que se están sumando, como hubo en la época los Democrats for Reagan, ahora muchos demócratas moderados, que obviamente no lo van a hacer público, pero se están inscribiendo para votar y lo van a hacer por Trump. Y si yo fuera estadounidense, me inscribiría y votaría a Donald Trump. dijiste algo de Donald Trump que me quedó dando vuelta en la cabeza, que dijiste que ese lo considerás el salvador de Occidente. Me gustaría que Se cortó, ¿eh? detalles un Se poco. cortó, se cortó justo cuando me estabas escribiendo, hablando. Sí, que dijiste que Trump es el salvador de Occidente. Sí. No sé si me ¿Qué escuchás. querés que explique por qué? Claro, ¿Querés claro, que explique por qué? claro. Porque es el que está exponiendo al peor enemigo que tiene hoy todo lo que representa Occidente. Y ojo que en Occidente, hoy ya
Te decía que para mí, Donald Trump es el defensor de esos valores que, repito, digo Occidente como para generalizar, pero que incluye a estados como India, como Japón, como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, como Australia, Nueva Zelanda, ¿está? Israel, porque el día que caiga Israel y Estados Unidos, sacar el mundo de la libertad, es el único hombre que puede liderar la lucha frontal contra el enemigo mortal de todos esos valores, que es el régimen liderado por el Partido Comunista de la República Popular China, que producto del COVID-19, lo que yo llamo el Chernobyl del siglo XXI, nos están poniendo en esta situación de riesgo. Así que bueno. ¿Te parece ahora si, volviendo ya al ámbito nacional, hacemos un juego? Yo te digo nombres de personas y vos me das una frase con respecto a esa persona. Bien, te Dale. digo, el primero es Ginés González, Terrible inoperante. Mauricio Macri, Lo que la economía se llevó. Cristina Kirchner, Súcubo diabólico. Presto Felipo, Más mala que Eduardo, las arañas. Más Eduardo mala que Presto las Felipo. arañas. Una mujer que no puede convivir ni con ella misma, que con lo único que sabe convivir es con el dinero y con el poder. Eduardo Presto Felipo, El Presto, me estás hablando. exactamente. Uno de los periodistas más valientes y que mejor honra la función del periodista, que es informar e investigar antes que opinar. Ofelia Fernández, Un producto de laboratorio político. Larreta, Una paloma que gestiona bien, pero que tendría que volverse un poquito más halcón. Axel Kicillof, Ay, Dios mío. Eh, Inclasificable, yo te digo la verdad, un inimputable para mí. Un inimputable político. Álvaro, ¿qué debe tener una tercera fuerza para triunfar en Argentina? Proyecto de país, proyecto de gobierno para ese país y una estructura política territorial que baje esas ideas al barro, a la tierra, para que las entienda el rico, el de clase media y el laburante. Realismo y pragmatismo, sin olvidar valores. Pero tiene que estar convencido de eso, sin culpa, sin miedo. Y el miedo es a no ser catalogado ni de facho, ni de... ¿Está? Eso es lo que tiene que tener. Y capacidad, por supuesto, además, de negociar con otras fuerzas, porque está claro que el sistema político argentino va a ser un sistema gobernado por grandes coaliciones. Clarísimo. Bueno, la última pregunta, y de antemano te quiero agradecer por tomarte un tiempito y responder algunas preguntas. La verdad que muy amable y muy No, por honesto. favor. Eh, Teniendo en cuenta que la mayoría, supongo que la mayoría de nuestros espectadores son jóvenes, ¿qué mensaje le darías a ellos? Sobre... Mensajes sobre a los jóvenes que se quieren meter en política. Ay, mira, yo esto lo estoy repitiendo siempre. Antes de meterse en política, chicos, primero definan qué van a estudiar. Mientras estudien, trabajen, gárpense en sus gastos del estudio y de sus gustos. Luego, traten de generar recursos para, además de gastarse, para poder pagarse sus estudios y sus gustos, dejen plata en la casa de sus padres mientras vivan ahí.
Luego logren independizarse, o sea, estudien, trabajen y vivan solos para saber lo que es pagar luz, gas, teléfono, expensas, alquiler, ¿correcto? Y entender lo que es la economía doméstica, porque cuando se entiende la economía doméstica, se puede empezar a entender la economía de un país. Y luego que consiguieron todo eso y lo mantienen equilibradamente, cumpliendo en tiempo y en forma cada cosa, ingresan a un partido en el que ustedes crean que comparten ideas y valores y respeten por sobre todas las cosas las jerarquías y la carrera interna. Ir logrando por mérito propio todos los espacios que puedan ocupar, sin pisar cabezas, pero tampoco sin dejarse pisar las propias. ¿Está? Y no transformarse en mano de obra barata de ningún dirigente. Eso es lo que Clarísimo, les puedo decir. clarísimo. Bueno, al final no nos interrumpieron, parece que se están tardando los de la entrega del libro. Sí. Así, No, no sé así hasta qué que, hora entregan. bueno, muchísimas gracias Álvaro, muchas gracias, un placer y como dije, muy amable. No, un placer ha sido para mí. Felicitaciones por esta fundación en una provincia donde también creo que es bastante difícil poder militar las ideas de la libertad, la defensa de la república, de la democracia, y que lo hagan gente joven para mí es algo muy valioso y muy aplaudible y en lo que los puede ayudar, aquí me tienen. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y será hasta pronto.